La verdad es increíble las personas que están del otro lado, ya te voy a contar un poco, Sí. pero es increíble el nivel de interés, la atención, ahí tengo anotadas varias cosas muy chéveres para que convencemos, hermano. Bueno, ¿y cuántos tienes en el taller? Pues mira, ahorita solo de los que están participando con las clases cerradas son más de 209. ¡Uah! eh, Un 209. montón. Claro, y a eso súmale este espacio, digamos, ahora sale al aire totalmente, entonces eh, el número aumenta exponencialmente, porque ya no se trata solo de quienes están en las aulas, sino se Sí, trata de gente que está siguiendo el programa no necesariamente desde las aulas cerradas, sino que toma las clases abiertas y así. Entonces, es impresionante, hermano. La verdad, la gente se comienza a sumar y es muy emocionante. Nosotros estamos muy conmovidos con lo que está pasando. Digamos, en verdad es mm, como, es una cosa muy especial, hermano, muy especial. pero llevas tiempo con este proyecto, estuve mirando. Sí, imagínate, nosotros, esto arrancó en el 2011, hermano, imagínate, 2011 Sí, esto comenzó a caminar, entonces ya hay un tiempo importante. Listos, hermano, ya estamos al aire. Voy a poner acá para poder seguir las preguntas de la gente que siempre están muy activos. Pues comencemos, ¿te parece? sí, dale lo que quieras, cuando quieras. Bueno, pues en primer lugar, eh, darle la bienvenida a las personas que comienzan a sumarse a esta franja de conversatorios de la Escuela Virtual de Historias en Yo Mayor. Eh, Como saben ustedes, todos los martes tenemos a un invitado, a una invitada, a un creador eh, que viene a compartirnos su experiencia, recorremos su obra y lo más importante, pues tratamos de ponerlos en sintonía, que ustedes puedan generar las preguntas que tienen en mente, que puedan también tomar algunos de sus aportes para los textos que están escribiendo en el marco de esta escuela virtual, de modo que estamos muy felices de volverlos a recibir. Y muy contentos en este caso de contar con un invitado tremendamente especial a quien doy la bienvenida, Hugo Chaparro, bienvenido a este espacio de conversatorio de la Escuela Virtual de Historias en Yo Mayor. Es un gusto para nosotros que estés aquí y bueno, comenzar pues saludándote y agradeciéndote esta cordialidad, esta amabilidad desde que hemos tenido pues la oportunidad de comenzar a conversarnos. Javier, pues muchas gracias y de todo corazón aquí para este diálogo con los fantasmas al otro lado de la pantalla, sobre todo porque creo que la escritura en este momento es una forma de rescatarnos en el confinamiento y en la manera de vivir en mundos paralelos en contra del mundo que nos está tocando en suerte. Entonces, hagamos de esta conversación y de esta hora una tregua al horror a través de la literatura. Y gracias por la invitación. No, pues Hugo, nosotros muy felices de que nos acompañes. El eslogan, digamos, el lema de esta escuela virtual es precisamente que la creatividad no entre en cuarentena. Luego tus palabras Sí, nos caen como anillo al dedo porque es lo que estamos haciendo aquí. Te voy a presentar un poco las personas que están del otro lado, ¿no? Y sí, vamos a comenzar a recorrer tu obra. Te decía hace apenas unos minutos, del otro lado tienes a más de 209 miembros de esta escuela virtual de historias en Yo Mayor, de más de 14 departamentos del país. Se trata también de personas que están asumiendo el reto de saltar a la escritura. Algunos lo están haciendo como resultado de su experiencia, muchos años, pero hay otros que están quizás dándose la primera oportunidad de escribir en sus vidas en esta escuela virtual y eso pues ha resultado muy estimulante, ¿no? Y es un poco la idea de este espacio. Este proyecto, como siempre, pues damos los créditos respectivos. Se organiza gracias a la Fundación Saldarriaga Concha, a la Fundación Fahrenheit 451, en alianza con el tiempo en el marco de Me Cuido Activo. Como comenzamos hoy un poco a las carreras, no me alcancé cuido. a mencionar a las instituciones, pero entonces quería, Hugo, comenzar planteándote algo que ha sido muy interesante toda esta semana. Yo digamos que voy preparando estos conversatorios recorriendo la obra de los autores y para recorrer la obra de los autores siempre de alguna manera acudo también a la experiencia y el conocimiento, pues precisamente de nuestros estudiantes, que son la mayor riqueza de esta escuela virtual.
sí, Y contigo sí que nos ha pasado algo muy interesante, porque hay personas que tienen trabajos en su registro, en su memoria tuyos, asociados con la novela, otros que sí. te tienen asociado con el cuento, otros que te tienen asociado con el cine, la construcción y otros, y mira, mira lo interesante que vamos a decir, logramos cubrir todos estos, estos ejes, y otros te tienen también relacionado con las biografías también, con la construcción de Así, relatos. Entonces, digamos que tenemos un espectro amplísimo para hablar. Y algo que me ha parecido muy interesante, yo le expresaba a mis compañeros hoy de este conversatorio, es que recorriendo tu trabajo, muchos de los temas que han sido el centro de esta escuela virtual, todas las semanas tenemos un tema central, de alguna manera los has tratado. Entonces, creo que va a ser un diálogo muy especial para quienes están del otro lado. bueno, Quería comenzar entonces dándole gusto a todos los, yo tomé pues la lista y he tratado de hacer muy, muy bien la tarea. Eh, sí, Me gustaría comenzar por una puerta que me llama mucho la atención. Eh, en alguna ocasión y siempre en esa relación latente que hay con tu trabajo y el cine, del que me gustaría que pudiéramos hablar también mucho. Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con Víctor Gaviria, el gran director de cine colombiano Víctor Gaviria, y me sorprendió mucho porque lo tuvimos como invitado a un festival de literatura de Bogotá con su obra poética. sí, Eh, Víctor, digamos que obtuvo unos reconocimientos estando muy joven, escribiendo poesía, pero en el caso de él, digamos que el entorno literario y la crítica fue como tan fuerte con relación a sus trabajos que él como que se deshizo de la poesía y se concentró en el cine. Yo comencé entonces a explorar tu trabajo y encontré dos libros de poesía, a mi modo de ver, muy interesantes. Imágenes de un viaje, que sale en el 93, y Para un fantasma lejano, de 1998. ujú, Eh, Me puse adicionalmente a ver pues algunos de tus versos, algunas entrevistas y encontré digamos que una primera sentencia muy interesante tuya descubriendo tu poesía. En algún momento un periodista te preguntó qué poema de su autoría siempre tiene en mente, ¿no? Y tú le diste esta respuesta que me pareció muy bella. Todos porque mi poesía es un reflejo a través de lo que podríamos llamar una crónica poética de mi vida. Eso digamos que a mí me pareció muy interesante y quería comenzar preguntándote por tu relación con la poesía y también porque en los últimos años no hemos vuelto a encontrar un libro de poesía tuyo. Entonces quería preguntarte cómo sigue esa relación con la poesía también. Javier, tocas una fibra muy sensible para mí cuando comienzas una charla sobre la escritura desde el territorio de la poesía, que para mí es todos los territorios. Es decir, la poesía para mí es un anfibio que se desliza entre las novelas, entre los cuentos, entre los textos de cine también, porque yo creo que la poesía es una mirada sobre el mundo antes que un género en sí mismo. Es una percepción que se cifra a través de una perspicacia sobre una situación, sobre un color, sobre un gesto, sobre una palabra o sobre una situación que se traduce en lo que luego se llamará el poema y los textos sinónimos que puede trabajar un autor que en mi caso pues no se restringe a los géneros. Entonces, sin duda la poesía para mí ha sido la base de mi escritura y la base también de mi percepción musical, porque la música también es un elemento que está definitivamente relacionado con toda la escritura en cuanto a que la poesía para mí es ritmo literario y te hace reconocer en su escritura tu respiración personal y tu respiración en cuanto a la manera como desarrollas el aliento de un texto. Entonces, si yo recuerdo en esta biografía, que es una biblioteca de un lector cualquiera, para mí empezó por la poesía clarísimo y por la poesía norteamericana y española. La española de la época de Machado, de Miguel Hernández, del siglo de oro, y la norteamericana con una poesía muy cruda que contradecía y era un contraste con esa poesía totalmente lírica española, modelo Quevedo, Lope de Vega, Góngora, eh, en la que estos poetas, mientras en España era la orfebrería de la palabra, en Estados Unidos era la sinceridad de la vida expresada en versos. Modelo, una escritora, por ejemplo, que me conmueve mucho, que se llama Anne Sexton, fue una modelo
ella fue modelo de ropa, y su belleza era tan deslumbrante que le creó unas relaciones muy neuróticas consigo misma y con el mundo, pero ella empezó, su obra está entre los años 60 y 70, y si algo sorprendió a la crítica de su época en Estados Unidos es que derrumbó la idea del lirismo poético cuando empezó a hablar en su poesía de sus abortos, de sus intentos de suicidio, de sus relaciones con sus psiquiatras, de sus malísimas relaciones en plano amoroso, y se convirtió en una poesía confesional. Entonces estas dos vertientes a mí me dieron una perspectiva de contraste. Yo creo que las literaturas fuertes siempre son literaturas que están relacionadas por el contraste. Por ejemplo, uno de los contrastes que a mí me entusiasma y me sorprende más es el siglo XIX en Estados Unidos, que tiene Poe en el principio del siglo, en la mitad tiene a una escritora como Emily Dickinson, que es totalmente lírica, y en el paisaje del siglo está Walt Whitman, que es el escritor homosexual que hace de la guerra civil en Estados Unidos, que sucedió entre 1861 y 1865, una forma de solidaridad con el género humano y de solidaridad con la tragedia a través de la poesía. Y son tres registros totalmente diferentes y bueno, ya son clásicos. Entonces, para mí esa posibilidad de la poesía me fue dando un aliento especial para intuir el idioma y sus rudimentos. Y sin duda siempre ha estado acompañándome en todos los momentos de producción literaria, a pesar incluso de los editores. En este sentido, respondo a tu pregunta, porque yo creo que yo estoy convencido que los poetas somos los osos panda del momento literario. Somos especies en peligro de extinción, pero vamos a prevalecer, como los pangolines, ¿no? Para situarlo con una fauna ahora tan maltratada y tan en peligro de extinción. Claro, claro. Pero hace poco precisamente estuve revisando los libros que he continuado escribiendo y bueno, ahora tendré 10, 11 libros de poesía inéditos, pero yo creo que hablo de la especie en extinción en el sentido en el que ahora, ¿cuál es la reina del desfile editorial? Es la novela, sin duda, pero cada época tiene sus reyes editoriales. En el siglo XIX era el teatro, en el siglo XIX obviamente también fue la novela, y el hecho de que haya ese convencimiento ante la escritura, a mí me seduce porque yo soy del tipo de autores que admira a los autores que son de bajo perfil a un nivel de autopublicidad, en un momento en el que la escritura se ha vuelto una arena literaria cercada por las cámaras, cercada por una especie de exhibicionismo un poco, y la soledad literaria también se puede ir diluyendo cuando hay una relación adictiva con la propia imagen en clave publicitaria. Entonces, por eso, felizmente, yo revisé los libros de poemas hace poco porque me hice esa misma pregunta que tú me haces ahora. Estos libros son del 90, tuvieron una fortuna, que ambos fueron premios nacionales de Eso te literatura. iba a decir, porque es que lo que me llamaba mucho la atención es que sobresalir en poesía, y en Colombia hay una poesía y una tradición interesante, muy, muy potente Sí, de poesía, y ambos libros recibieron el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura, que es además un premio al que acuden pues muchísimos autores cada vez que se abre. Entonces, por eso te hacía también la pregunta, porque digamos que en tu caso la poesía fue tremendamente fecunda, digamos, y sigue siéndolo, ¿no? Pero en materia de publicación, la relación entre el libro y su recepción, pues fue muy favorable, ¿no? sí, ha habido circunstancias incluso que pertenecen a la picaresca editorial y a la picaresca literaria en clave de concurso. Por ejemplo, estuve a punto de ganar por tercera vez el mismo premio, muchos Ajá. años después de estos dos libros, pero una de las jurados, que era una amiga mía, y que yo no sabía que ella venía de jurado porque es una gran poeta mexicana,
María Baranda, Ujú. estuvo como jurado y me dijo que no me habían dado el premio porque había uno de los poemas dedicados a ella y que reñía con los... Sí, entonces desde esa idea me dijo, yo te recomiendo que cada vez que mandes ahora a un concurso, quita todas las dedicatorias. Bueno, lecciones que a mí me pasaban desapercibidas, pero yo recuerdo cuando me entregaron el segundo premio que se me acercó un muchacho y me dijo que yo con ese segundo premio tenía garantizadas las puertas editoriales para editar poesía cuando ya se estaba viendo que no era muy fácilmente publicable. Y en realidad cualquier autor que sea decente consigo mismo, yo creo que empieza en el siguiente libro, tanto creativamente como editorialmente, como formalmente, si es un autor que no se ancla en sus hallazgos formales y no se vuelve rutina. Y lo que permanece es una manera de ver el mundo. Y algo que para mí es esencial es que yo creo que uno no escribe tampoco las obras, a pesar de que defiendo radicalmente la soledad creativa, no me pasa en vano que el gran don de la escritura es el don de la amistad. Yo creo que uno escribe por los otros, ¿sí? Uno escribe por los otros y gracias a ellos. Y escribe por los otros, ya que tú has escrito crónicas periodísticas, yo eso lo aprendí también trabajando en periodismo. Si uno escribe para una realidad que está en vértigo, en el vértigo de producir historias, uno está escribiendo con unos lectores inmediatos que son los personajes de la historia posiblemente y los consumidores de la historia. Y aunque obviamente el lapso de escritura de una novela, por ejemplo, es mucho más prolongado, sin duda uno escribe por la memoria de los otros, porque honra a sus muertos, porque quiere hacerle un tributo a sus amigos, porque quiere enaltecer para mí el nivel superior de la amistad, que es el amor a través de un texto. Y todo es un rompecabezas que se afianza. Si tuviera yo que escoger alguno de los géneros en los que he trabajado, con la poesía, por lo que te dije al principio, la respuesta está en todo lo que escribo. Mira, Hugo, que yo te tengo algunas sorpresas preparadas en el transcurso de este diálogo, ¿no? Una primera Sí, es que me gustaría, para aquellas personas que están entrando en contacto con tu poesía, pues yo me tomé el atrevimiento de buscar una en particular que nos va a dar un tema interesante de conversación. La voy a leer para que ellos se hagan como una idea al otro lado de hacia dónde camina, aquellos que no han tenido la oportunidad. Encontré esta que me pareció muy bella, sobre el insomnio y sus fantasmas. sí. Dice así: imagino que en cualquier momento, cuando abra los ojos, tras el sueño, te veré allí, aunque no sea cierto. Esa construcción que me pareció muy bella, yo la quería relacionar con una sorpresa, otra sorpresa que tengo preparada para este diálogo. Además, Así, es deuda pendiente, porque la idea es que la gente te conozca no solo como autor, sino también como ser humano. Y resulta, para quienes están del otro lado, nosotros les repetimos el nombre de Ray Bradbury como mantra a nuestros estudiantes al otro lado permanentemente, pues porque es el nombre que le da de alguna manera el título a nuestra fundación. Me traje este libro que te comenté de mi biblioteca, de siempre, sí, la edición esta maravillosa de pasta sí, de sí, sí, Bradbury sí, y Aldo de esa que te había comentado por teléfono, que sé que le tienes un cariño grande a Bradbury. Y es sí. porque me permite abrir una puerta que es muy importante para nosotros en esta escuela virtual. Hubo claramente este ejercicio de memoria y de construcción de historias con personas mayores de 55 años, que es lo que estamos haciendo, implica también darle un nuevo valor precisamente a ese testimonio y a esas historias que se están construyendo, ¿no? Romper con Sí. toda una serie de estereotipos que rodean los estereotipos de vejez, de envejecimiento, etcétera, etcétera. Y una pregunta que le hacemos a todas las personas durante estos conversatorios es ese legado de personas mayores, eso que has heredado, si hay una persona mayor, puede ser Bradbury si quieres, no mentiras, pero la que tú quieras, digamos, una persona mayor concretamente que para ti haya jugado un papel muy importante, puede ser del ámbito familiar, pero alguien del que tú hayas tomado varios aprendizajes, ¿no? Eso siempre lo preguntamos. Sin duda, es decir,
un escritor yo creo que se nutre de sus fantasmas imaginarios y reales. Y a largo plazo los reales terminan siendo también imaginarios, pero porque el Bello, recuerdo bello tiene eso. esa forma de evocación, ¿no? Es decir, cuando tienes un caleidoscopio de amistades regadas por el mundo, pues de alguna manera son fantasmas que tienen voces sonoras, ¿no? Que tienen banda sonora, perdón, que tienen voz, que tienen presencia y que telefónicamente en época pre-WhatsApp, este tipo de conversaciones, todo quedaba encargado a la imaginación para recrear ese rostro con el que nos estábamos comunicando a través del tiempo. Y para mí sí, sin duda, hay una feliz relación desde muy temprano con personas mucho mayores que yo y que me regalaron una educación sentimental galopante a través de la observación y del silencio en la casa de un amigo, de un amigo que me lo presentó, de Nicolás Suescún. Porque Nicolás Suescún, un poeta, traductor, cuentista bogotano, Es de la que cantidad de autores que se conocieron gracias al trabajo de traducción de Nicolás. Bárbaro. sí, muchos, del francés, del Rimbaud, del inglés, sí, bastantes. Él fue bastante intensivo y además que estuvo en una época muy fértil literariamente cuando él trabajó en la primera librería Buchholz, trabajó en revistas, trabajó en cromos, hizo periodismo. Bueno, fue uno homo literatus a cabalidad. Eh, pero este primer amigo que se llama Camilo Delgado, sin duda fue una marca definitiva para mí por una circunstancia que me voy a permitir narrarte la anecdótica y brevemente para tratar de abarcar lo más que podamos en esta hora. Eh, yo soy hijo de una familia totalmente del ámbito cundiboyacense. Mi padre boyacense, mi madre de Fomeque, y si había algo que a mí me atormentaba en la infancia era que me obligaran a ir a donde mi abuela a escuchar una especie de bambucos maníaco-depresivos en el sentido en el que la tristeza se volvió una profesión, ¿sí? La tristeza, la melancolía, todo ese repertorio de la música colombiana heredado a una forma de romanticismo del siglo XIX donde lo que era narrable era la tragedia y era el dolor y era el destino adverso. Y sin duda yo no sabía que estaba buscando lo que Camilo Delgado llegó a enseñarme un día a mi casa. Él era amigo de un hermano mío mayor, y felizmente ese día que llegó Camilo a la casa, mi hermano no estaba. Entonces yo abrí la puerta y me causó mucha curiosidad que él tenía un paquete de discos de acetatos. Y el primero que yo vi era un disco de Benny Moré que se llama Parque Llegó el Bárbaro. En esa carátula estaba Benny totalmente explayado en un carro, en una calle de La Habana, al lado de un vendedor de refrescos y con el coche lleno de congas y de instrumentos. Y una exuberancia tan caribe que yo le pregunté qué era eso. Y él me dijo, si me deja entrar y me los pone, pues yo le voy contando. Y se me abrió desde ese día el mundo caribe de una forma totalmente subyugante. Eh, yo cuento varias veces esta anécdota, pero cabe para matizar esto, que después de ese encuentro mi mamá me preguntó qué quería hacer yo cuando fuera mayor y yo le dije que yo quería ser costeño, porque, porque Maravilla. mi relación con el entorno andino pues era tortuosa en ese momento. Yo lo recuperé mucho después, en realidad. Su música, su literatura musical más atractiva, pero fue un abandono radical porque el fin de semana eran los bambucos y de lunes a viernes era Benny Moré y su época. Ujú. Y desde ese momento, esa relación con Camilo Delgado él es librero, él tiene una librería aquí que se llama San Librario en Bogotá. Pero desde ese momento se abrió una fuente con la que yo me sentí muy identificado,
que fue la música caribe, que fue el jazz y que fue la literatura norteamericana y la literatura cubana también. Entonces, también me empecé a preguntar intuitivamente, no de esta manera como las puedo proponer ahora, Ujú. eh, que uno debe ser fiel y consecuente y honrar a sus influencias, vengan de la geografía de donde vengan, sin que la bandera, ni la patria, ni la geografía sean un corsé creativo. Es decir, que uno no tenga que obedecer a una militancia narrativa porque tiene que hacer literatura colombiana o peruana o relacionada estrictamente con la partida de bautismo, porque se coartan muchas libertades que curiosamente en comunidades mucho más diversas en sus contenidos como la anglosajona, pues no se, ni se la plantean, se escribe las historias donde sea. Rudyard Kipling escribe de la India, por ejemplo, ¿no? Ujú. Stevenson viaja a Oceanía y hace literatura de terror en Oceanía, muy escocesa también, pero la geografía no importa. Entonces yo sí le agradezco a Camilo enormemente toda esa herencia que me dejó cinematográfica, musical, literaria, y que me llevó a la casa de Nicolás, donde allí fue otro caleidoscopio humano que me fascinó porque yo era muy niño. Entonces, en esa época, lo supe después, se decía que quien no pasaba por la casa de Nicolás es que no había venido a Bogotá. Y en esa época yo llegaba, me sentaba en una silla y simplemente miraba a las personas que iban llegando, entre las que yo recuerdo, por ejemplo, a María Mercedes Carranza, que me impresionó por su belleza y por su inteligencia, Román Chalbó, el director venezolano, que fue mi primer contacto con el mundo homosexual, porque pues yo abrí la puerta y él me acarició la cabeza y bueno, tan simpático este señor, y fue Camilo el que me dijo, mire, es que él está ahí, bueno, y yo creo que me abrió una perspectiva ante un mundo, pues que no soy homosexual, pero obviamente sí hay lo que se ha luchado tanto en el transcurso de la época aquí en Colombia, donde comparo las ideas como una rana que cae en una piscina de miel y va de un extremo al otro con mucha dificultad, pero llega. Y en nuestro caso llega con muchos muertos, con mucha tragedia, pero se llega. Entonces, allí en ese momento era muy estimulante, por ejemplo, conocer a Román Chalbo, que me acuerdo que entró con una camiseta de lentejuelas y con esa coquetería, como te digo, y regresar al día siguiente al entorno de mi familia totalmente conservadora, y era algo estimulante en el sentido en el que yo creo que un escritor tiene que ser en gran parte como los grandes intérpretes de jazz, que en el fondo son individualistas creativos, pero que saben que tocan en un grupo, no solos. Entonces aquí en esta situación yo encontré un individualismo imaginario en el que me fue llevando a una perspectiva creativa por la cual estamos hablando hoy en día. Y algo más que agradezco de tu pregunta es que regreso a la respuesta anterior. Yo sigo con el convencimiento de que uno es los demás, el cariño de los demás es también la memoria de los otros. Y es la Eso memoria es. heredada y la memoria que uno tiene que honrar en el sentido en el que abre perspectivas y se agradece porque es una forma de estar en el mundo que nutre la forma en el mundo que está aprendiendo, ¿no? Sabes que recuerdo, hace poco tuvimos la oportunidad de estar conversando con Jesús Abad Colorado y nos decía, el gran pues, fotógrafo colombiano, nos decía un poco esto que estás diciendo, es que uno es la suma de muchas miradas, ¿no? Y yo creo que Sí, eso dicho por un fotógrafo pues tiene, digamos, una traducción muy cercana a lo que nos estás proponiendo, que me parece muy interesante. Imagínate, Hugo, que esta semana, yo te dije que cada semana tenemos una temática específica para desarrollar las historias, más que una limitante, digamos, que es como enfocar la atención en un aspecto de la memoria para construir relato. Y esta semana estamos concretamente trabajando el tema de la tradición, de un poco amarrado al tema territorial, no, pero trascendiendo el tema territorial. Mira que lo que me gusta es lo que acabas de decir, porque hay que decirlo, este es un país abiertamente regionalista, no somos la suma de muchas sí, sí. nacionalidades. Al final te dicen, descríbeme un colombiano y qué haces, ¿no? Es como, ¿cómo haces tú para describir un colombiano con esta diversidad? Entonces, me parecía muy interesante esto que nos estabas contando
porque quería hacerte esa pregunta, digamos, desde esta lectura que me parece además muy válida y muy interesante, muy estimulante, este ejercicio de podernos apersonar, o sea, tomar estos rasgos de lugares distintos a los de nuestro nacimiento, apersonarnos de ellos. Quería preguntarte por eso, que ha sido como un aprendizaje. Ahora tú nos hablabas, por ejemplo, del tema del Caribe, ¿no? Lo que habías encontrado allí, lo que significó para ti. Si nos pudieras contar un poco más de eso que te maravilló del Caribe, ¿no? Sería, creo que muy chévere para quienes están del otro lado. Con mucho gusto. Eso es como poner a bailar guaguancó a la lengua. Para mí el tema, mira, a mí el Caribe me descubrió una cosa que fue la cadera. Ajá, La ajá. manera como tiene un giro distinto rítmicamente y tiene una cadencia y tiene una gracia. Eso me lo descubrió el Caribe en el sentido en que mi cadera, felizmente, siempre he sido muy bailador, se enlazó con una música que a mí me estaba esperando. En un momento, yo he sido un bailador instintivo desde niño, es decir, a mi abuela algunas veces, no era un hábito felizmente, pero era esperando la visita del niño que se llamaba Hugo para bailar pasillos con ella, porque el pasillo es un ritmo rápido, difícil, y exigente, ¿no? Pero, como te digo, no era la música precisamente que a mí me seducía en ese momento. Entonces, a mí me descubrió la cadera y me descubrió otra cosa que me afianzó en un esnovismo que te voy a contar después de esta respuesta. Me afianzó en una cosa que es sorprendente para mí en el sentido en el que el sentido del humor para gran parte de la escritura en Colombia, en esta diversidad de regiones, como tú bien lo has dicho, que es el país, eh, está ausente. La admiramos, pero no la admitimos. Entonces celebramos a Cabrera Infante, celebramos a Cortázar, celebramos a Manuel Puig, celebramos a tantos humoristas que ha habido en la historia de la literatura, pero no los aceptamos en el sentido del oficio, como si el humor fuera una especie de sofisticación degradada de lo dramático. Y eso es algo heredado culturalmente. En el Hollywood de los años 20, muchos de los actores cómicos querían hacer drama porque iban a ser más respetados y sin darse cuenta que en realidad la comedia es la forma más subversiva de la narración porque tiene todas las licencias que se permite el bufón para decirle al rey las barbaridades que otros no pueden decirle. Entonces, si tú ves la comedia se burla de las homofobias, de los clasismos, de los racismos, de todas las taras sociales, pero con el poder de la carcajada. Entonces a mí el Caribe también me sugirió el humor como una forma de matizar los relatos que yo pudiera escribir. Y digo que también me heredó un esnovismo en este sentido. Yo no tuve una revelación de escritura en los últimos años del colegio. Yo no obedezco a la mitomanía abierta de tantos escritores que se autopublicitan como lectores de obras completas de Julio Verne, de Salgari, ¿no? Desde su infancia. Digo, pero ¿dónde estaban las muchachas del barrio, los juegos, los amigos? Y claro, la biblioteca también construye esos mundos paralelos. Yo estuve y siempre he sido muy deportista. Yo jugaba mucho béisbol por el Caribe también, obviamente con un fracaso total aquí en el paisaje bogotano. Pero con el tiempo, cuando yo empecé a leer más intensivamente y tuve una intuición que quizás lo que yo quería era escribir historias, eh, decidí que si yo publicaba alguna vez un texto para debutar, digamos, en la República Literaria, yo quería que fuera en Barranquilla y no en Bogotá. Y me conmovió mucho cruzar la franja de la inalcanzable figura del editor en la clave bogotana, cuando el diario El Caribe, en un suplemento que ellos tenían que se llamaba Intermedio, ya no existe, apareció un aviso, un clasificado,
que decía, si usted no pertenece a la generación del desperdicio, envíenos poemas, cuentos, relatos para leerlos aquí en el Muy periódico. bueno. Eso no te lo hubiera dicho El Tiempo ni El Espectador ni los No, Times, no, 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 ¿no? para nada, para nada. Entonces yo dije, vea, yo leía ese suplemento con mucho interés porque ahí escribía, primero era un suplemento que lo dirigía Julio Rocabaena, un traductor barranquillero muy, muy bueno, traductor de novela gótica inglesa, por ejemplo. Y entre su grupo editorial estaba, por ejemplo, el hijo de Álvaro Cepeda Zamudio, estaba Heriberto Fiorillo, estaba Ramón Ilambaca, y estaba una actitud de calidez. Entonces, cuando yo vi el aviso clasificado, dije, lo dudé porque yo venía escribiendo ya algunas cosas, pero un día me envalentoné y mandé un paquete inverosímil para una sala de redacción de un suplemento cultural, sobre todo cuando yo era absolutamente un desconocido. Envié casi 70 páginas diversas de poemas, cuentos. Bueno, yo dije, estoy seguro que no lo van a publicar. 15 días después, que eso también fue un tiempo contrario a la espera matusalénica en los periódicos de Bogotá, me han publicado 3 páginas. Y eso fue muy conmovedor y fueron Claro. tres páginas de poemas. Entonces decía en la entradilla, en el lead de la presentación, decía, no sabemos quién es, solo sabemos el nombre y solo sabemos que nos envió mucho material del cual publicamos esto y que seguiremos publicando poco a poco. Y es algo que yo agradecí mucho de ese mundo Caribe. Entonces, la manera de no desmentir la capacidad del humor cuando uno encuentra autores que tienen un sentido del humor muy divertido del lado de acá de la página, en sus textos son totalmente solemnes. Entonces es una solemnidad adquirida que parece que los escritores cuando se sentaran a trabajar se abrieran un paraguas por dentro para almidonar el tono. Entonces eso fue algo que le agradecí mucho a la geografía caribe, y el español también del Caribe me sedujo bastante. Los giros, la gracia, a través de la música, de la cumbia, de las puyas, de los porros, bueno, y de una galería infinita eh, que sabes que es la que está en el Caribe. Pues mira que pues te agradezco mucho como esa apertura también porque creo que ha sido muy, muy interesante desde esa perspectiva analizar el tema de lo que heredamos también como un legado de una tierra que adoptamos como nuestra, unas costumbres que asumimos nuestras, ¿no? A través de la práctica, de las que nos apersonamos. Em, Sí, es el momento también para irles, ya sé que me mandaron un montón de preguntas para Hugo, no se preocupen que no me las voy a comer, no se preocupen, pero sí me gustaría que pudiéramos entrar en otra faceta de tu escritura, Hugo, y en esa dirección, ahora que hablábamos del tema del humor, a mí me gustaría que, creo que claramente el humor sigue estando muy presente en tu obra, en prosa, en tus cuentos, en tu novela, pero me gustaría que saltáramos al cuento y ahí aparecen dos libros que me parecieron muy, muy interesantes, ¿no? El discreto encanto de los melancólicos. eh, un eh, homenaje a Buñuel, ¿no? uno, uno, Brad Buñuel, como ese discreto encanto de la burguesía de Buñuel, así es. Sí, Y me sí, sí. pareció, ¿sabes qué? Me pareció muy interesante, Hugo, esta construcción de 8 historias, la forma en la que, de alguna manera, la figura de la melancolía se pone en jaque, ¿no? Desde diversos ángulos. Y quería hablarle a quienes están del otro lado de otro trabajo tuyo que me pareció muy llamativo, que es el Tratado de la Simiología. Sí, El Tratado de la Simiología, así como me escuchan, no de la semiología, sino de la simiología, sí, porque gracias por la Hugo, aclaración. porque a Hugo, que lo tenemos aquí presente, nos plantea, ¿no? La simiología, ¿no? Como esta ciencia que estudia, que se preocupa por ese simio de razonamiento contradictorio y absurdo, ¿no? El ser humano que tiene como este simio a punto de salir. Yo me acuerdo mucho, no sé si lo has leído, Hugo, pero me sentí como estas dos personas tienen que conocerse, ¿no? Porque la gran periodista María Teresa Ronderos escribió, tú sabes, este libro de las Sí, guerras recicladas, ¿no? Que habla de la sí, parapolítica, del paramilitarismo del país desde sus orígenes. Y su teoría final tiene que ver con él dice
el conflicto armado y la guerra en Colombia es metafóricamente como un gorila vestido de smoking, ¿no? Y yo, y yo leyendo tu libro, yo dije, esto lo tenemos que conversar porque siento que más allá, digamos, de una escritura muy atrayente, el humor continúa muy presente en tu relato y en tus relatos, digamos, de cuento, ¿no? Y eso quería conversar un poco contigo sobre eso, sobre estos dos trabajos y sobre esos guiños, tocando temas que son tremendamente profundos, porque lo que acabo de decir, nos estamos riendo, pero atraviesa nuestra humanidad de muchas maneras. Mira, voy a retomar una pequeña anécdota con Camilo Delgado. Él me regaló en un momento en el que él recortaba muchas revistas y una de sus fuentes de recortes para regalarle a sus amigos era la revista Bohemia de Cuba. Eh, y ahí en esa revista él alguna vez me encontró un artículo que me regaló sobre Bola de Nieve, el cantante de boleros que tocaba piano, bueno, y me gustó mucho una frase que decía Bola de Nieve en un pie de foto que lo mostraba él tocando a las carcajadas un piano que decía, yo soy un hombre triste que siempre vivo alegre. Yo creo que la melancolía, debo confesar, es algo que está totalmente insertada en mi manera de ser, pero quizás por eso son mis fugas hacia el humor como una forma de conjurarla. Mira que los humoristas han sido gente muy amarga también, ¿no? Claro. Jonathan Swift, por ejemplo, escribió Los viajes de Gulliver como una bomba literaria contra el gobierno inglés. Eh, Chaplin era una persona que tenía la amargura de su madre enloquecida, que nunca El, supo quién era su hijo. el caso de Jaime Garzón en Colombia, mira tú en lo que terminó, digamos, es Exactamente, siempre se bordea. Y el caso de Jaime, por ejemplo, me lleva a mí algo que siempre siento y es que cuando asesinan a un humorista, cuando muere un humorista es una contradicción de términos. Es como si la gran situación dramática no tuviera que anular el humor. Pero cuando asesinan a un humorista, como en el caso de Jaime, es totalmente grotesco porque es el odio versus la risa, ¿no? Entonces, esto de la imagen del gorila, de la imagen de los melancólicos, de la imagen de la forma de vernos como especie, yo creo que tiene una faceta narrativa en estos dos libros que has mencionado, que quiere ser, el de los melancólicos, yo lo veo como un largo poema en prosa que se llaman Cuentos, que felizmente también tuvo una editora muy afortunada, Constanza Padilla, que yo tenía ese libro de cuentos escrito hacía mucho tiempo, pero mis cuentos y mi literatura tienen muchas fotos y un diseño específico y a mí me gusta incidir en la edición para que salga como yo he pensado el libro. Y Constanza lo sacó exactamente como yo lo quería, con anuncios de circos, de carátulas de libros, bueno, etcétera. Y en simiología, pues era otra apuesta formal, mucho más literaria y manejable editorialmente, porque yo quería proponerme una colección de cuentos escritos solamente con un párrafo, para que tuviera el aliento de la oralidad, ¿no? Y esa oralidad, en esa oralidad, yo quería incluir lo de que era para mí la simiología, en el sentido en que es una ciencia que se burla del simio que somos nosotros y de ese simio con frac del que habla María Teresa Ronderos, que es totalmente cierto, ¿no? sí, 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 sí. Porque algo que hay que considerar, yo creo, es que somos simios al fin y al cabo sin que la geografía tenga derecho de exclusividad sobre nuestra animalidad, como la violencia no tiene tampoco exclusividad geográfica, pero sí los matices de cada geografía tienen una peculiaridad en su violencia. Y yo creo que un matiz que también me permite conjurar el horror con el humor es que Colombia es un país, a pesar de su exacerbado nacionalismo, o quizás por su exacerbado nacionalismo, muy avergonzado de sí mismo, De acuerdo. porque no podemos entregarle la hipoteca de la dignidad nacional a un jugador de fútbol.
o a ese tipo de periodismo que enaltece la geografía al otro lado de la frontera como un espaldarazo cuando se reconoce a un colombiano y se lanza la bomba verbal de colombiano reconocido en un festival de cine colombiano en la NASA. Es un énfasis de la desesperación de demostrar que sí somos capaces, cuando no tenemos que legitimarnos sino por nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estamos rodeados de muchos signos con frac, sin duda en ese terreno dudoso y cínico que es el del poder, pero como los osos panda, la literatura va a prevalecer para burlarse de ese poder a largo o a corto plazo. No, me parece muy interesante esto que estás diciendo, Hugo, porque sí, la impresión de esta, de esta lectura de tus cuentos, atravesando estas dimensiones profundas, termina siendo gratificantemente humorística. En muchos casos uno termina muy divertido sobre esta representación de lo melancólico y bueno, sobre esta representación de lo simiesco, si es que cabe, ¿no? Sí, Eh, sí. mira que las personas, yo sé que tienen, o sea, no, tú no te imaginas porque este teléfono mío a mí me comienzan a llegar un montón de preguntas, pero a mí me gustaría, antes de darle paso a las preguntas de la gente, me gustaría que nos metiéramos, así fuera, un ratico en tu escritura de novela, ¿sí? Meternos en el Sí. universo de tu novela y sobre todo una que debo decirte en lo particular a mí me ha llamado mucho la atención, es la más reciente, que es Los elogios de la tribu. Los elogios de la Sí. tribu. Y mira que me ha parecido muy hermoso, muy interesante este mundo de Ricardo Torres, pero de Ricardo Torres, que Hugo nos presenta como un autor argentino que, digamos que paradójicamente termina escribiendo más muerto que vivo, ¿no? Un poco su viuda es la que termina acumulando riqueza sobre su muerte. Eh, quería consultarte sobre este trabajo. Yo no en vano te traje este libro de Bradbury que hablaba de los fantasmas también y te puse el poema de los fantasmas porque siento que de una manera muy bella, como tú lo has logrado resumir ahora, hay en tu literatura una relación tremenda con eso, que nos acompaña pero que deja de estar, ¿no? Eso también tiene que ver con la melancolía, pero tiene que ver con esta presencia que asumimos como ausencia, pero que sigue siendo presencia. Paradójicamente, las personas parecieran dejar de acompañarnos, pero su presencia continúa trayendo consecuencias en la vida diaria, ¿no? Quería consultarte un poco sobre esa novela, Hugo, porque la verdad me ha parecido muy potente y muy interesante lo que está allí construido. Eh, mi perspectiva con la escritura en general, y después me remito en concreto a las novelas, es continuar en mí el rastro de mis muertos. Y porque yo estoy convencido que un escritor todos los días está escribiendo su obituario. Es una forma de dejar, después de que ya no esté el autor, su memoria escrita en diferentes lápidas que se llaman libros, ¿no? A través de las cuales un lector puede acercarse a ese otro fantasma que vamos a hacer en el futuro y recordarlo simplemente con escuchar el diálogo con ese fantasma a través de su escritura. Entonces, en las novelas en concreto y en los elogios de la tribu, a mí yo creo que uno siempre llega a una novela cuando se hace una pregunta que quiere resolver en extenso. ¿Por qué quiero escribir acerca de determinado tema? ¿Por qué quiero dedicarle un tiempo considerable de mi vida a unos personajes que van a poner en movimiento esas ideas que me van a dar a mí con toda seguridad más preguntas que respuestas, incluso después de publicada la novela? Y esta novela, y yo creo que la totalidad de las novelas que he escrito son historias de fantasmas. Eh, yo tengo una novela que es sobre la Cristiada, que es una guerra en México que sucedió en los años 20. Este de Ricardo Torres, que es un fantasma vivo a través de su obra. Bueno, una novela que transcurre en un festival de cine en Toronto. También es con fantasmas vampirescos un tanto. Pero esta novela también tenía algo
yo me he puesto una especie de proyecto literario sin obsesionarme con él, pero, pero recordándolo cotidianamente de una forma serena. Y es ir haciendo un mapa a través de cada libro del español y sus matices en diferentes lugares del mundo hispanohablante. Entonces, por eso fue la novela mexicana de los años 20, por eso fue la novela en Toronto, que obviamente no está escrita en inglés, pero sí tiene una forma de decir las cosas en un entorno donde el otro idioma está presente en contraste con las diferencias idiomáticas. Y esta novela de los elogios de la tribu era mi tributo, primero que todo un espacio narrativo que ha sido memorable para los latinoamericanos, para el mundo, pero para los latinoamericanos de una forma muy cercana, que es Buenos Aires. Buenos Aires, Y total. Buenos Aires como una detonante de fantasmas literarios que aún permanecen con nosotros, felizmente. Entre ellos, Borges, sin duda, Cortázar, sin duda, Bioy Casares y muchos otros, sin duda, pero que a mí me hacía interrogarme por qué no rendirle un tributo a través de una novela a ese Buenos Aires y a ese español que se hablaba en Buenos Aires, sin caer en una antropología lingüística tampoco, pero a través de un personaje que termina escribiendo más muerto que vivo. Y yo creo que hay muchos autores. La muerte ayuda a vender ejemplares, ayuda a vender cuadros, ayuda a vender discos, ayuda a vender... Es un gran agente comercial para los artistas. Sí, sí, de Sí, acuerdo. pero aquí en la literatura sin duda, es decir, era preguntarse también qué sucede cuando una obra no tiene a su doliente primero, que es el autor, y queda en manos del azar de los otros, queda en manos de la inspección editorial de los otros, queda en manos de la inspección académica de los diarios privados de los autores. Eh, Algo que a mí me parece muy estimulante de Marvel Moreno, la escritora barranquillera, es que nunca dejó el rastro de un borrador, jamás. Y los profesores, he oído siempre quejas de que no pudieron hacerle la crítica de sus libros a la luz de las correcciones, etcétera, que yo creo que es un poco obsceno, ¿no? Claro. Pero Ricardo Torres, sí, es un gran amigo y un gran amigo que me permitió escribir esta novela en Buenos Aires. Yo me fui unos meses a escribir la novela allá, después regresé a Bogotá y volví a Buenos Aires otra vez. Uh, y tuve una casera en Buenos Aires que me apagaba el computador a las 2 de la tarde y me obligaba a salir a almorzar, que también ayudó al tono de la novela. Yo creo que uno escribe en el mundo de la ficción y en el entorno de la ficción que está siendo modelada por la realidad. Pues mira, Hugo, que en el marco de esta conversación tan afortunada, porque es que hay muchas cosas de las que me gustaría seguirte preguntando y hablando, asumir contigo un compromiso muy afectuoso, pues desde aquí, desde este trabajo que hacemos nosotros con tanto cariño, con esto que acabas de decir de nuestros muertos, ¿no? Además, estás emparentado en apellido, ¿no? Este libro nosotros lo sacamos el año pasado, es un Ah, libro Julio Daniel. de Julio Daniel, ¿no? Mm. Entonces te lo voy a hacer llegar porque me parecería increíble, pues, como que pueda recorrer su obra poética y periodística a la luz, pues, de esta selección que hemos hecho con su familia. Pues Y te lo agradezco mucho porque Julio Daniel y yo trabajamos juntos en El Espectador. no, pues imagínate, o sea, solo con eso que acabas de decir, te acabas de hacer acreedor de que en la segunda edición de esta antología que está comenzando a caminar, nos va a tocar tomarnos unos buenos cafés, unas buenas cervezas porque créeme que ese punto de vista sería fundamental para seguir reconstruyendo, pues este que es uno de nuestros, Mm, digamos, de nuestros ausentes ilustres sí, en la fundación, ¿sabes? Es muy sí, sí, fuerte el sí. influjo de su literatura en nosotros. Bueno, Ah, pero Hugo, este diálogo no es solo entre tú y yo. Hay muchas personas que están mandando preguntas y que estoy seguro que ya quieren que te las transmita y yo muy bueno, feliz de hacerlo además. Entonces voy a comenzar a abrir algunas preguntas que nos hacen las personas que están del otro lado de la pantalla. Eh, pues son un montón, pero voy a comenzar a recorrerlas, sumándolas si quieres, vamos como resolviendo algunas juntas, las que estén como, tengan temas similares. Tere Leoncita, a quien saludamos, nos dice,
¿Qué ayuda para tener tal franqueza que permita desnudar el alma sin pensar en qué cree que dichas confesiones causan nuestro sonrojo y la crítica, de pronto dolor? Es una primera pregunta. Nos hace una segunda pregunta Nora Choperena Ramos, nos dice, no Ahora somos pocos. Choperena, como... Ajá, nos dice, no somos pocos quienes hemos tenido que desprendernos de esas experiencias en familia que se convierten en lo antagónico de lo que uno quiere ser. Te dice, pero la influencia de la familia y la región quedan como recurso para uno ser y crecer, entre comillas. No hay fórmulas para uno lograr la experiencia creativa, sin embargo, te pregunta a ti, ¿cómo dar el salto si sientes que puedes expresar tu historia a partir de los aprendizajes de vida? El viaje, por ejemplo, en tu caso es también un tema muy importante, ¿no? Entonces, Sí. bueno, y si quieres juntemos esas primeras dos preguntas. Imagínate cómo me siento en el confinamiento cuando los viajes ya no se pueden hacer. Total, total. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues si quieres, arranquemos con la de Tere, nos dice cómo desnudar el alma sin pensar en un poco lo que dirán los demás, ¿no? Este salto de abrirse como escritor y este otro asociado a la pregunta del viaje, ¿no? Si se es sincero, con la creatividad en términos narrativos, como es la que estamos hablando aquí, para no expandir el abanico a otras dimensiones de la creatividad, yo creo que la posibilidad del artista es partir de él mismo sin que importe el exterior. Es decir, si estuviéramos escribiendo a favor de las buenas costumbres y a favor de la preocupación cívica por encajar en esas buenas costumbres, el arte sería un acta notarial simplemente del mundo y no una forma de transformar mentalidades y abrir puertas hacia otras dimensiones que son las que permite, en este caso del que estamos hablando, la literatura, y cualquier caso que sea y se pueda parar bajo la sombrilla de la palabra arte. Y no creo que nunca un escritor, un autor tenga que pedir excusas. Me parece profundamente obsceno y profundamente acomodaticio al que dirán, eh, sobre todo en el paisaje local, donde cada vez tenemos que ser mucho más subversivos en contra de lo establecido, para no reciclar las malas costumbres precisamente que son consideradas buenas costumbres en el país. Si un lector no tiene en la literatura un refugio que le cree otra dimensión posible ante su propia vida, simplemente está descubriendo un reflejo pálido de lo que puede ser la potencia de la creatividad. Hay una frase de Stephen King que me gusta mucho, que traducida de una forma rápida sería que no hay que, la escritura no tiene que doblegarse a la realidad y estar al servicio de la realidad, sino influir en la realidad y saber cómo la realidad puede estar al servicio de la escritura y la escritura al servicio de esa realidad también, pero para modificarla en algún matiz sensible. Es decir, los autores que siempre estremecen son los que obligan a que nos resintamos de nuestras certezas y nos descubramos con la potencia de la duda a través de un relato. Eh, Eso en cuanto a lo de la franqueza. Y la pregunta de Madame Choperena es, ¿me recuerdas? Claro, mira, Nora nos dice entonces, ¿cómo dar el salto si sientes que puedes expresar tu historia a partir de los aprendizajes de vida? Como Sí, tomar un poco la... pues Nora, yo creo que el aprendizaje se da de una forma intensiva en el sentido en el que uno se puede apropiar de una manera cercana a la plenitud, que nunca lo será, pero cercana a la plenitud, y es el conocimiento de la herramienta con la que se trabaja, que es el lenguaje. Si se es poeta, pues leyendo mucha poesía, en la novela sin duda, bueno, conociendo la herramienta con la que uno trabaja y haciéndose la pregunta de la que yo hablaba, ¿por qué quiero escribir esta historia? Y yo creo que uno de los matices más difíciles de la escritura es cuando se tiene un personaje
al que no se comprende. Quién es y por qué está ahí en el relato y cuál es su biografía y por qué reacciona de determinada manera y suena en falso cuando no se le conoce a cabalidad. Y es encontrar la dimensión de la escritura más honesta con uno mismo, no escribir textos literaturizables como una forma de tender a una manera pomposa de escribir, sino con la sinceridad con el mundo personal al respecto de lo que es la dimensión de la ficción como explicación de la realidad. Y en esa dimensión, como yo hablaba, ¿sí? Honrar a los fantasmas vengan de donde vengan. Tú anotaste ahora sobre la dimensión del viaje que para mí es tan sensible también y es honrar los sitios de los viajes donde se ha estado. Si allí se encuentra una historia, pues escribirla. Eh, y es descubrir esa dimensión que se tiene que honrar con un trabajo de contraste también. Yo creo que uno escribe partiendo de sus influencias y llegando a lo que para mí personalmente es muy seductor de un autor y es la creación de un estilo y de una forma. Y siempre se hacen reconocibles. Uno puede leer las obras de ciertos autores arrancándole la carátula, la firma y reconoce quién está detrás de esas palabras. Entonces, esa sería mi opción al respecto de esa pregunta. Por aquí Hugo nos pregunta, Magda, nos dice, ¿desde ya estarás creando alguna producción o escrito sobre la pandemia? Le da ya Oh, curiosidad. Es una muy buena primera pregunta y mira esta que sí. me parece bastante, bastante interesante. Nos la hace Ricardo Dangón. Nos la hace, además, Ricardo ha sido visitador de los diferentes componentes de este proyecto. Aprovecho para saludar. Nos dice, ¿se materializan tus personajes creados? Es decir, bueno, Bueno, voy a hay dos responder. preguntas interesantes, ¿no? Eh, Nunca, y tal vez por rechazo con la generación que me antecedió a la que frustró tanto la literatura política y coyuntural que exigía responder desde los relatos con un testimonio de la ficción que aclarara la realidad, que en su época se pudo haber llamado Turbay Ayala, se pudo haber llamado Pinochet, la misma estirpe al fin y al cabo, que se pudo haber llamado la dictadura en Argentina, la evolución de las guerrillas en Latinoamérica, años 60, 70, que fue una generación muy doblegada al servicio de la literatura política y que lastimosamente el tiempo pues la hizo caduca de una forma muy pronta. Yo no me planteé nunca escribir una literatura testimonial, pero en el caso de este momento que estamos atravesando, eh, yo lo respondo con una infidencia que no la suelo hacer cuando estoy haciendo un trabajo y está en caliente, pero porque le tengo mucho cariño a esta conversación, la voy a hacer. Eh, Antes de que se desatara la pandemia, escribiendo una novela sobre Italia, que es un país muy querido al que visitamos con la frecuencia que se permite el tiempo con Genoveva, con mi mujer, a finales de año y ha sido un deslumbramiento permanente por muchas razones. Entonces, volviendo a que uno debe honrar los sitios, decidí escribir una historia que sucediera en el pueblo al que vamos en Italia, con unos viajeros que van de Bogotá y llegan a ese país y recorren y bueno, y tienen una serie de misterios revelados. En ese momento yo estaba llegando al final de la novela, en el cual todavía estoy, y empezó esta forma abrumadora de la realidad de filtrarse a través de las puertas y las ventanas de todos los que estamos confinados, como un implícito, al menos, de información noticiosa. Y bueno, y con el seguimiento del periodismo, la curiosidad por la información, tú lo sabes bien, es innegociable, siempre está ahí.
y empecé a recopilar una serie de historias tan desconcertantes, los animales recuperando sus territorios, el tipo de las enfermedades, las insolencias de los sospechosos de siempre que están en el trono de las presidencias, la forma como los juzgará el tiempo y la historia a través de sus torpísimas actuaciones. Y descubrí que este es un momento que yo creo que nos obliga de una u otra manera, seamos escritores o no, ingenieros, periodistas, amas de casa, niños, a dejar un testimonio generacional para el futuro, para lo que serán futuras pandemias también y futuras pestes. Leer a los escritores que han escrito sobre las pestes, los ya citados mucho en esta época, Daniel Defoe, Boccaccio, Jack London, Antonin Artaud, bueno, tantos que han escrito sobre las pestes, Gabriel García Márquez, por supuesto, permiten recordar una época que es muy dramática, donde el ser humano se puso en duda ante sí mismo. Eh, con la peste de Camus, por ejemplo, es una lección de confrontación, porque, claro, la peste en el libro es la metáfora de la guerra, que es otra gran peste de la que desafortunadamente en Colombia todavía no salimos con los matices de nuestra forma de canibalismo perpetua. Eh, y sí, se me fue introduciendo el tema de escribir una novela, pero he sido muy cauteloso en el sentido de no soñar con una historia que sea netamente testimonial, sino totalmente fantástica, porque creo que es una realidad que bordea lo fantástico. Desde sus cifras de muertos, desde la expansión del virus, desde los animales que fueron la escala para contagiar al ser humano. Eh, y sí, yo creo que en un par de años quiero tener la novela. Pues mira que yo creo que ahí la respuesta deja, la respuesta a esta pregunta de Magda de alguna manera le da la alegría de saber que estás aprovechando también este momento para enriquecer tu escritura también. Lo dudé mucho, pero es que me tiene tan agobiado el tema como yo Claro, creo que a todos, que la claro. mejor forma de resolver Pues las preguntas es escribir al respecto de claro. esto. Y además imagínate, de alguna manera estamos teniendo este diálogo precisamente con una respuesta a la Claro, situación, ¿no? O sea, es así. claro, sí. Pero Ricardo no me deja olvidar su Ah, pregunta. y los fantasmas. Sí, sí, sí. Sí, hay algo que a mí me ha sorprendido del juego literario, que en un principio, por ejemplo, yo era muy escéptico cuando escuchaba a los autores decir que los personajes les guiaban la mano para escribir sus historias. Ah, y yo siempre escucho las declaraciones de muchos escritores con suspicacia, ¿no? Desde lo que te dije al principio de la conversación, que aseguran haber leído las obras completas de la literatura universal entre los 3 y los 5 años, incluso de antes de que supieran leer. Eh, y esa afirmación, ¿no? Los personajes me guían a mí la historia, los personajes me hablan a mí la historia. Sí, sin duda tengo que responder que sí, mis fantasmas se materializan de dos formas, antes de que los encuentre y después de que los encuentre. Y quiero responderle a él con una anécdota que nos pasó con Genoveva en México, precisamente cuando fuimos allí unos meses a iniciar la historia de esta novela que se llama No me olvides cuando mueras. Que la historia resumida de una forma muy breve, es la historia de dos músicos ciegos que acompañan una caravana itinerante de artistas y acompañan películas de cine mudo durante la Guerra Cristera. Entonces, en un principio, los personajes protagónicos, que son dos violinistas, uno era vidente y otro era ciego. Esa mañana en la casa de México donde vivíamos, sucedió así. La idea era que uno fuera vidente y llevar al otro que era el ciego. Y salimos a almorzar, a comer, como se dice en México. Tomamos el metro y cuando salíamos vimos a 5 violinistas ciegos llevándose uno tras otro a través del contacto con el hombro.
Y yo en ese momento le dije a Genoveva, en la casa los dos personajes son ambos ciegos. Y es la manera como la realidad de la mirada del cronista. Yo creo que el gran cronista, tú lo sabes, tú eres cronista, se fija mucho en el detalle que construye una historia, ¿no? Los detalles mínimos que construyen la gran épica de una historia. Entonces uno se vuelve un vampiro de la realidad, nutriéndose de todos los detalles para darle la sangre viva a la historia. Cuando yo vi esos ciegos, dije, no, ambos ya se volvieron ciegos en la historia y yo tengo que respetar eso. ¿Cómo? Porque la biografía tenía otro matiz. Entonces sí, sí se materializan. Y si no se materializaran, uno por lo menos tiene la ilusión de que se materializan para hacer de la literatura un círculo permanente en el que se desdibuje la frontera de la realidad y la ficción sea lo más real para el autor. Muy bien, Hugo. Pues mira, la verdad, yo creo que este ha sido pues un diálogo muy agradable para quienes nos están siguiendo. Has ido también resolviendo muchas de las preguntas que tengo aquí a la mano. Se nos ha ido Sí, más largo de lo que habitualmente se nos va porque creo que el tema ha estado muy interesante. Y yo pues digamos que la verdad, pues mira, me quedo con muchas cosas que seguro vamos a tener que seguir conversando más adelante. cuando quieras. Pero digamos que en verdad ha sido un gusto para la Escuela Virtual de Historia Señor Mayor. Para mí en lo personal, yo le comentaba a mis compañeros hoy que he sentido como una vibración muy cercana en términos, sentí como que nuestras bibliotecas se hablaban leyéndote y eso me pareció tremendamente estimulante para este diálogo, por eso te hablé de otros autores y bueno, he tratado como de ponerte en diálogo pues con lo que es como la esencia de esta casa, que son sus libros, ¿no? Y bueno, te expreso de verdad, al igual que lo hacen las personas por las redes en este momento, pues un abrazo muy grande, te agradezco por tu generosidad de tiempo, de respuesta de las preguntas, estoy seguro que ha sido muy útil para todos este conversatorio contigo y bueno, no queda más que continuar este diálogo. El gran poeta Germán Villamizar, colombiano, decía esto al final de los conversatorios, ¿no? Y es que ahí es cuando comienza lo mejor del conversatorio. Creo que lo más interesante de este diálogo está por construirse y está por venir. De verdad, Hugo, que ha sido un gusto leerte tanto estas semanas y compartir pues este rato que se nos iba volviendo largo en torno a tus escritos. Pues Javier y todos los que están al otro lado de la pantalla, yo repito la frase ya mitificada del final de Casablanca, cuando Humphrey Bogart le dice al policía francés, al militar francés, de cuando se van retirando por el aeropuerto poco antes de que termine la película. Espero que este sea el principio de una gran amistad y una gran amistad que mm, nada mejor que la escritura y sus matices para construir alrededor del mundo imaginario y hacerlo real a través de los encuentros que ojalá nos permita la realidad cruzar este mundo plano de las pantallas para volvernos a dar los abrazos antes de la pandemia como se deben celebrar con los dones de los encuentros. Así que muchas gracias por la entrevista, por el diálogo y de todo corazón, como te dije antes de que empezáramos a grabar, compartir parte del oficio de la escritura. Bueno, pues muchas gracias ahora a ustedes del otro lado que han seguido tan atentos y tan participativos la conversación. Como siempre les digo, pues me habría encantado y siempre tomamos tus preguntas en cuenta. Nos sentimos muy contentos hoy de esta amplia participación y nos veremos entonces el próximo martes, que ahora que hablábamos de la poesía y de lo difícil del mundo editorial, nos estará acompañando Amparo Osorio, ¿no? Una mujer que Ah, como presencia pues ha hecho un trabajo muy valioso también en la producción y en la difusión de la poesía colombiana. Entonces, el próximo martes nos veremos para hablar con Amparo Osorio. Les va un gran abrazo y recuerden, la creatividad no entra en cuarentena. Muchas gracias, Hugo. chao. Adiós, adiós. Chao.